Buenas noches para todas y todos. Los saluda Ronnie Kaplan. Estoy sirviendo durante la operación en la reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel como portavoz para Prensa Internacional. En caso de ser relevante, les agradecería hacer llegar los datos de este audio a la prensa local. Son un récord y si fuese conveniente se pueden citar a mi nombre. Los actualizo resumidamente de lo que está sucediendo en este momento en el conflicto. Estamos comenzando el 6º día de la operación Guardián de las Murallas, siendo las 7 a.m. en Jerusalén, en Israel, del sábado. Grabo este audio bajo mi responsabilidad en calidad de Pikuach Nefesh, ya que la correcta información acerca de lo que está sucediendo en Israel preserva la vida humana. En total ya estamos hablando de más de 2.100 cohetes lanzados por el Hamas y la Jihad Islámica Palestina hacia Israel con el objetivo de asesinar civiles. Hemos sufrido la pérdida de 8 personas, incluyendo un niño de 6 años. Los daños son enormes, no son mayores gracias al cúpula de hierro. Unos 400 de los más de 2.100 cohetes lanzados por los grupos terroristas quedaron cortos, es decir, cayeron dentro de la franja y han quedado heridos y muertos civiles en Gaza. Este dato revela que para asesinar israelíes jamás está dispuesto a lanzar cohetes sobre su propia gente, odio que hace perder cualquier tipo de humanidad. Se habla de desproporcionalidad en el uso de la fuerza constantemente. A nivel de la intención del uso de la fuerza, existe una desproporcionalidad por parte del Hamas que, si lo pudiese lograr, estaría asesinando a miles de ciudadanos israelíes. La diferencia en los resultados tiene que ver con la inversión de Israel en defensa y sus capacidades de contraataque solamente a objetivos militares en la franja, en un conflicto que comenzó el Hamas el pasado lunes, y a eso hay que sumarle un signo de interrogación a los datos que presenta el Hamas, el Ministerio de Salud del Hamas, el hecho de que más de 20 civiles palestinos han muerto por fuego propio del Hamas. Estos cohetes que decía cayeron cortos dentro de la franja. Más de 50 terroristas, entre ellos los líderes operativos del Hamas, que su posición fue alcanzada para frenar con sus asesinatos. Más de 50 terroristas han sido alcanzados por Israel. Las víctimas civiles, producto del accionar terrorista en el seno de la población civil, nos duelen profundamente a todos y se lamentan. En respuesta a los incesantes ataques en la penúltima noche de jueves a viernes, allá no pude mandar el informe, las fuerzas de defensa de Israel consiguieron dañar los túneles subterráneos que fueron construidos por el Hamas en la franja de Gaza, toda una red de túneles subterráneos que tiene una importancia táctica y estratégica para los grupos, los ejércitos terroristas allí, ya que son utilizados por operativos para desplazarse por debajo de la franja y guardar armamentos, cohetes, misiles antitanque, etc. Son decenas de kilómetros de esta red de túneles subterráneos que fueron destruidos por las fuerzas de defensa de Israel. Hoy también el ejército israelí consiguió atacar las instalaciones de 3 agentes del Hamas que habían sido utilizadas con infraestructura terrorista y almacenes de armas. La de Zakaria Sarnad, comandante de la compañía de Jebalia Occidental. Su casa está ubicada en el norte de la franja de Gaza y fue utilizada para como una infraestructura terrorista y almacenamiento de armas. La de Shadi Abed el-Hadi, un operativo de la red de paracaidistas del Hamas. Su casa, ubicada en el centro de la franja, contenía equipo militar de la unidad de paracaidistas del Hamas. Y Osama Shehadeh, un alto funcionario del Hamas que escondió también armamento en su apartamento en el norte de la franja de Gaza. Hubieron ataques de grupos terroristas desde el Líbano y desde Siria, si bien ningún grupo en particular se ha reivindicado esos ataques y no ha pasado mayores por el momento. Cohetes fueron lanzados desde el Líbano y Siria durante el día de ayer. En la frontera con Líbano, algunas personas causaron graves disturbios cruzando la frontera hacia el territorio israelí, prendieron fuego una zona también aquí en el norte de Israel antes de regresar al territorio libanés. Las fuerzas de defensa de Israel siguen haciendo todo lo que está dentro de sus posibilidades para proteger a la población israelí
así lo estamos haciendo. Hay problemas graves también dentro de las ciudades mixtas en Israel, donde viven por un lado árabes y también judíos, un tema que lo está hablando más la policía que nosotros como Fuerza de Defensa de Israel, pero es importante seguir también esas noticias. Y en caso de ser relevante, agradeceré hacer llegar este briefing on record a prensa local a nombre mío propio. Soy mayor en la reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sirvo como portavoz para la prensa internacional hispanoparlante. Hoy más que nunca, que tengamos todos un Shabbat Shalom. Hasta luego.